Seguimos en el libro de Ruth. Comenzamos la semana pasada en el capítulo 1. Hoy vamos a mirar el capítulo 2. Voy a leer el capítulo entero. Entonces, si puede ir buscando en sus Biblias el libro de Ruth, en el Viejo Testamento, vayan al capítulo 2. Y si eres capaz físicamente, le voy a pedir una vez más que se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Ruth, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacian los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Oremos una vez más, hermanos. Padre amado, Señor, yo reconozco en esta mañana que soy un hombre débil,
y soy un hombre que necesita del poder de tu Espíritu Santo. Entonces yo te pido, Señor, para el bien de tu iglesia, Señor, para el bien de todos aquí, todos que vayan a escuchar de esta prédica, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Dame la fortaleza, Señor, dame la claridad de mente, Señor. Ayúdame a enfocarme para así predicar tu palabra como tú quieres que se predique, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Hazte fuerte en mi debilidad, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Abraham Lincoln una vez dijo lo siguiente: el carácter es como un árbol y la reputación como una sombra. La sombra es lo que pensamos de ella. El árbol es lo real. Nosotros vimos al final del capítulo 1 aquí en el libro de Ruth, de que cuando Noemí llegó a Belén con Ruth, todo el pueblo se conmovió. Después de 10 años, cuando ella volvió, todos comenzaron a hablar. Y acabamos de ver aquí en el capítulo 2 que las personas también estaban hablando de Ruth, su hija moabita, su nuera moabita. Entonces, no sabemos qué estaban diciendo de Ruth, ¿verdad? No sabemos qué reputación Ruth se estaba ganando al volver con Noemí. Pero no importa, porque aún así en el capítulo 2 nosotros vemos cuál era el carácter de Ruth. Aquí vemos una imagen de la mujer que realmente era ella. Vemos una imagen muy poderosa de su carácter. Y no solamente el carácter de ella, sino de otra persona también. Al principio del capítulo nos presentan otro, muy importante esta historia, o un hombre que se llama ¿qué? Se llama Booz. Y también vamos a ver qué tipo de hombre era él. Vamos a ver cuál era el carácter de Booz. Entonces, antes de estudiar el carácter de estas dos personas, quiero recordarle algo muy importante. Detrás de todo, el Señor se está moviendo. Detrás de todo lo que está sucediendo aquí en este pasaje, Dios está actuando, Dios está trabajando. Si vean al versículo 3 aquí del capítulo 2, vemos ahí que el autor o el narrador dice lo siguiente, que aconteció, o sea, por casualidad, que Ruth terminó en el campo de Booz. Por casualidad. Lo escribe así para llamarnos la atención, como que aconteció. Quizás de la perspectiva de Ruth fue casualidad, pero nosotros sabemos que esto no es casualidad. Sabemos que es el Señor que está obrando, es el Señor que está moviendo fichas para así cumplir su voluntad, para así cumplir sus propósitos. Y también el versículo 4, mira cómo escribe: y he aquí que Booz vino de Belén. Qué coincidencia, el día que Ruth llega al campo de Booz, ahí en esa misma mañana Booz llega justo a tiempo a su campo. De nuevo, ¿es coincidencia? No, es providencia. Entonces, no quiero que nos olvidemos que a través de toda esta historia, el Señor está ahí moviendo, el Señor está actuando por medio de la providencia. Y es por medio de la providencia que el Señor está asegurando que sus propósitos se puedan cumplir. ¿Y cuáles son esos propósitos específicamente? Bueno, sencillamente el propósito del Señor es redimir a su pueblo. Toda esta historia es para demostrarnos cómo el Señor trabaja por medio de la providencia para asegurar de que el linaje de una familia específica puede sobrevivir. ¿Para qué? Para que el rey David pueda nacer. ¿Y por qué era importante que naciera el rey David? Porque el Señor prometió que un día un descendiente de David iba a venir a rescatar a su pueblo, que iba a venir un descendiente de él para reinar para siempre. ¿Y quién es ese descendiente? Jesucristo. Entonces vemos aquí que el Señor está, a través de esta historia, el Señor está rescatando, está redimiendo el linaje de Elimelech. Y está redimiendo a una mujer moabita que se llama Ruth. Y eventualmente esto nos lleva a la redención del pueblo entero del Señor, incluyendo a nosotros que nos encontramos aquí hoy. Entonces no perdemos de vista que eso está sucediendo al trasfondo. Ahora, eso en mente, vamos a estudiar el carácter de estas dos personas, porque hay mucho que podamos aprender aquí de Ruth y de Booz. Pero vamos a comenzar con Booz. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? Vemos que Booz es bondadoso y generoso.
Vemos que Booz es un hombre bondadoso y generoso. Este capítulo, el capítulo 2, comienza con un comentario por el narrador, igual como comenzó el capítulo 1. Y es para darnos contexto, es para prepararnos. En el capítulo 1, el narrador nos dijo que todo esto aconteció durante el tiempo de los jueces. Eso era una época donde había mucha rebelión y era para prepararnos. Pues aquí, ¿qué nos dice en el capítulo 2? Nos habla de que Noemí tiene un pariente y que ese hombre se llama Booz. Ahora, ¿por qué nos habla de Booz? ¿Y por qué nos dice que Booz es un hombre rico? Y realmente la palabra aquí, aunque dice rico y él era rico, tenía mucho dinero, la palabra se refiere más a que él era un hombre virtuoso, un hombre digno. La palabra que vemos aquí es la misma palabra que se usa en el capítulo 3, versículo 11. En el capítulo 3, versículo 11, Booz le dice a Ruth que todos del pueblo saben que ella es una mujer virtuosa. Pues esa misma palabra que vemos en el capítulo 2 en cuanto a Booz. Pero ¿por qué? ¿Por qué el narrador nos presenta a este hombre nuevo? ¿Por qué él comienza hablándonos de que hay un pariente ahí que se llama Booz? Quizás es porque es importante, ¿verdad? Debe ser alguien importante, pero ¿por qué es importante? ¿Esa es la solución del problema verdadero que tiene Noemí y Ruth? Porque su problema verdadero no es tanto la comida, no es tanto de que son pobres. Su problema verdadero es que no hay una estabilidad a largo plazo, porque Ruth no tiene esposo, no tiene hijos. Y en esa sociedad, si no tienes esposo, si no tienes hijos, tu futuro es un futuro muy incierto. Ahora, solo el tiempo dirá si Él es la solución a este problema. No sabemos todavía, nos obliga a seguir leyendo. Pero lo que sí vemos rápidamente es por qué Booz es un hombre digno, por qué Él es un hombre virtuoso. Cuando Él llega a la escena, en el versículo 4, mira cómo Él saluda a los segadores. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Este saludo nos dice muchísimo del tipo de hombre que era Booz, incluyendo, nos ayuda a entender este saludo, por qué él hace todo lo demás que vamos a ver. Esto prepara el terreno, esto nos muestra qué tipo de corazón tenía él, qué tipo de hombre era él. Lo primero que sale de la boca de Booz en esta historia son palabras de bendición. Él bendice a sus empleados. El autor quiere que veamos que él es un hombre piadoso. Es un hombre que ama al Señor. Y en él decir a sus empleados: Jehová sea con vosotros, él estaba bendiciendo la obra de sus manos. Pero él estaba haciendo aún más que eso. Es verdad, bendecir a alguien, orar por alguien, eso es muy bueno. Eso es un virtud que nosotros debemos tratar de imitar. Todos debemos ser personas que oren por los demás y que bendigan a los demás. Pero él está haciendo más que simplemente bendecir a sus empleados. Estas palabras son palabras que tienen en ellas un eco de algo que Dios ha dicho muchas veces a su pueblo. Muchas veces vemos en el Viejo Testamento y aún en el Nuevo Testamento que el Señor ha dicho a su pueblo que Él estará con ellos. El Señor habló esas palabras a Isaac en Génesis capítulo 26. Le dijo eso mismo a Moisés en Éxodo capítulo 3, que Él iba a estar con ellos. Y podemos encontrar esas palabras en muchos otros lugares. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor le decía tantas veces a su pueblo que Él estará con ellos? Porque estaba en pacto con su pueblo. El Señor era fiel a su pueblo. El Señor amaba a su pueblo. Entonces, en Booz usar ese mismo tipo de lenguaje aquí, eso nos muestra de que él estaba consciente del amor y de la fidelidad del Señor. Él estaba consciente del pacto de Dios con su pueblo y él utiliza esas mismas palabras para bendecir a los demás. Él sabía que Dios era un Dios de amor, que era un Dios fiel. Y él, si sabía eso, entonces él también sabía que el Señor era fiel aun cuando el pueblo no merecía su fidelidad. Lo conocía a él. Si conoce la palabra, no puede no ver esa realidad de que Israel era infiel, pero Dios seguía siendo fiel. Entonces yo sí creo que podamos decir nosotros que Booz valoraba ese amor y fidelidad del Señor, que él se deleitaba en ese amor de pacto de Dios,
Y Él quería que sus empleados también podían disfrutar de esta realidad espiritual. Por eso los bendice de esa forma, con esas palabras tan específicas. Y Él quiere que no solamente sus empleados sepan ese amor de Dios, sino que también personas que son extrañas. No solamente bendice a los que son los suyos, sino que vemos aquí que bendice a personas que aún ni conoce. En el versículo 5, vean que Él se da cuenta que Ruth está ahí. Y es bien interesante como pregunta por ella, si te das cuenta. No pregunta por su nombre, no dice cómo se llama ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él dice? ¿De quién es esta joven? ¿A quién pertenece esta joven? ¿Por qué? ¿Por qué habla de esa forma? Era una forma de preguntar a qué familia pertenece ella y si tiene esposo. ¿Está ella available? Como quien dice. ¿Tiene esposo? ¿Con quién anda ella? ¿A quién pertenece ella? ¿Por qué le está preguntando esa pregunta? ¿Está interesado él? Hay que ver. Mira cómo el autor escribe de una forma que nos envuelve, como que queremos saber, oye, ¿por qué tú preguntas así? Es para obligarnos a seguir leyendo. Pero, mira cómo responde el mayordomo. ¿Qué le dice el mayordomo? Le dice que ella vino con su nuera Noemí, que era una moabita, y es ella la que llegó con Noemí de regreso a Belén. Y cuando Booz se enteró de quién era ella, él responde a Ruth. Él le demuestra a Ruth una amabilidad y una bondad asombrosa. Dice muchas cosas a ella en un espacio muy pequeño. Primero le dice que ella se tiene que quedar en su campo. Que por favor se quede en su campo. ¿Por qué? Porque mientras ella se encuentra en su campo, Él puede proveer protección para ella. Él quería protegerla y lo vemos claramente en el versículo 9. Le dice a los suyos que no la molesten, que no la toquen. Él quiere protegerla. Pero no simplemente Él quiere proveer protección para ella, sino que vemos que hace aún más. Él le dice a ella que ella puede tomar agua de las vasijas. Lo que eso quería decir es que cuando ella tenía sed, no tenía que salir del campo para ir al pozo para recoger agua, sino que podía beber agua de las vasijas que los trabajadores ya habían recogido en la mañana. Eso le ahorra mucho tiempo a ella, eso le ahorra energía a ella. Entonces le permite a ella hacer ¿qué? Trabajar más, le permite a ella recoger más. Y esas vasijas de agua eran solamente para los empleados. Y sin embargo, Él se lo está haciendo disponible a Ruth. ¿Y qué hace ella? Estaba tan asombrada por la bondad de Él y la generosidad de Él. Y especialmente porque ella sabe que ella es una extraña, que ella no es sierva de Él. Que ella se postra delante de Él. Se postra y se asombra por el favor y la gracia que Él está demostrando. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me estás tratando de esta forma? Y vemos su contestación en versículos 11 y 12. ¿Qué dice Booz básicamente? Que él había escuchado de su fidelidad y de su lealtad a Noemí. Él se había enterado de su conversión hacia el Señor. Y él, siendo un hombre que entiende y aprecia la fidelidad del Señor y la lealtad de Dios hacia su pueblo, a él le nace del corazón demostrar compasión y bondad y amor a los demás. Y aún así, aunque él le quiere demostrar ese amor a ella, el amor que él conoce del Señor mismo, vemos que él está consciente que tiene limitaciones. Él está consciente que al final del día es solo un siervo del Señor. En el versículo 12, él reconoce que el único que realmente puede pagar a Ruth lo que ella merece es el Señor mismo. Ella merece ser bendecida ante los ojos de Booz por su fidelidad, por su lealtad. Y Booz sabe, yo no le puedo dar lo que yo creo que tú te mereces. Solo Dios realmente te lo puede dar. Solo Dios realmente puede devolverte todo lo que has perdido. Has perdido tanto, un esposo, hijos, mereces muchísimo, mereces ser bendecido. Yo no te la puedo dar. Pero ¿qué vemos aquí? Que lo que sí le puede dar, se lo da. Reconoce sus limitaciones, pero Él trata de bendecirla lo más que Él puede. No le puedes dar todo lo que Él entiende que ella merece, pero le da lo que Él puede darle. Y ahí hay una aplicación para nosotros, hermanos.
¿Cuántas veces pensamos nosotros, bueno, como no le puedo dar todo lo que están pidiendo, pues mejor no le doy nada? ¿O cuántas veces hemos pensado, están pidiendo ayuda por 3 horas, pero solamente puedo ir 1 hora, mejor no voy? No, esto nos recuerda a nosotros que siempre debemos hacer lo que Dios nos permite hacer. Aun si no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, a veces queremos hacer más y no podemos. Pero si Dios nos está permitiendo hacer, aunque sea un poquito, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque aún ese poquito sigue honrando al Señor. Y aún ese poquito puede ser de bendición y de ánimo para los demás. Dios puede utilizar ese poquito que podemos dar para bendecir a un hermano en la fe o a una persona que no conoce del Señor. Entonces, hasta este punto, Booz ya ha hecho muchísimo, pero él sigue. Él sigue, no se detiene aquí. Más abajo, versículos 14 al 16, ¿qué hace? Invita a Ruth a almorzar con él en su mesa. Y que ella almuerce con él y con sus empleados, los segadores. En hacer esto, él estaba comunicando a Ruth y a los demás que a ella no la deben tratar como una extraña. A ella la tienen que tratar como a una de la casa. A ella la deben tratar como una que es aceptada. En otras palabras, le estaba demostrando honor a Ruth, la estaba honrando. Y le dice a sus empleados que la tienen que dejar a ella recoger espigas, aun cuando se supone que ella no fuera, en los lugares donde eran para los empleados nada más. Y cuando algunas de las espigas caen de los manojos, normalmente los empleados los recogían. Él le dice, no los recojan, déjalo para ella. En hacer eso, estaba proveyendo aún más para ella. Y vean, él no está diciendo esto para ganarse puntos con ella, porque él esperó hasta que ella se fue. Cuando ella se levantó de la mesa y volvió a trabajar, ahí les dijo a los empleados, mira, si te caen estas espigas, déjalo en el suelo para ella. Entonces no es simplemente ganar puntos, es un hombre generoso, es un hombre que quiere bendecirla. Ahora, claro, habían leyes que demandaban a los dueños de tierras a permitir a las personas recoger espigas. Levíticos 19, Deuteronomio 24. Ahí dice que los dueños de la tierra tenían que dejar a las viudas, a los extraños y a los pobres recoger espigas en sus campos. Pero lo que Booz está haciendo aquí para Ruth es mucho más de lo que pide la ley. ¿Por qué? Porque él entendía el espíritu de la ley. Él no buscaba hacer lo mínimo. Él quería honrar al Señor. Él entendía que el propósito de la ley era que todos deben poder disfrutar del amor y de la provisión de Dios. Entonces él quería que esta joven moabita viuda que la ha pasado tan difícil, que ella podría disfrutar del amor y de la provisión de Dios. Estaba dejándose él mismo ser una bendición para ella de parte del Señor. Y como él entendía que el Señor era un Dios fiel, un Dios bondadoso, aun cuando nosotros no lo merecemos, de igual forma él quería demostrar el amor y la bondad de Dios a alguien que no la merecía, a una extraña. Quería demostrar ese amor para adelante. Él quería que otras personas podrían disfrutar de la gracia y de la bondad de Dios. Esa gracia y bondad que él valoraba tanto. Ahora, yo no quiero que escuchemos todo esto y que pensemos, pues, tenemos que ser como vos. Sí, él hizo cosas muy buenas. Él tiene unas virtudes de carácter que debemos tratar de imitar. Sí, debemos orar por los demás. Debemos tratar de proveer para los que no tienen. Debemos ser personas generosas. Sí, son cosas buenas para imitar. Pero aún más importante que imitar las acciones de Booz, hermanos, nosotros queremos tener los mismos motivos que él. Queremos tener el mismo corazón que él. Cuando nosotros pensamos en el amor de Dios hacia nosotros, cuando pensamos en la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros, cuando eso llena nuestros corazones, dejamos que eso sobreabunde en nuestros corazones para así demostrarlo a los demás. Eso nos lleva a un punto donde cambian nuestras acciones y nuestras actitudes hacia otras personas. Nos lleva a eso, a bendecir, o a ser generoso, o a ser bondadoso.
Y si no, quizás es porque aún no hemos entendido bien el amor que Dios nos ha mostrado. Quizás es porque aún no hemos valorado y apreciado la gracia y la bondad que Dios nos ha mostrado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces mi oración para nosotros es que el Señor nos muestre su amor. Que realmente nos haga entender su amor para con nosotros. Y que mientras vayamos creciendo en nuestro entendimiento de ese amor y de esa gracia y de esa bondad, yo creo que nosotros vamos a ir creciendo en nuestra capacidad de demostrar compasión, bondad y generosidad hacia los demás. Pero eso es algo que comienza desde adentro y sobreabunda y sale hacia afuera. Y de igual forma, como Booz, debemos recordarnos que al final del día solamente es el Señor quien realmente puede proveer para la necesidad más importante que tienen las personas. ¿Cuál es la necesidad mayor de las personas? No es la falta de comida, no es la falta del trabajo. La mayor necesidad es el perdón de pecados. Booz sabía que él podía bendecir a Ruth, pero no podía bendecirla al punto que él sabe que ella merecía. Había algo que él no podía hacer. Pues hermanos, nosotros también podemos ser de bendición para muchos, pero al final del día tenemos que servir mientras llevamos a las personas a Cristo. Servimos, pero hablamos. Hay que hablar de la gracia de Cristo, porque solo Dios puede llenar esa mayor necesidad que tienen las personas, que es el perdón de pecados. Nosotros no podemos convencer a nadie de su pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor. No podemos salvar a nadie por medio de nuestras buenas obras. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Entonces hay que servir y bendecir y orar por los demás, pero hacerlo mientras hablamos de la cruz de Cristo. Hacerlo mientras llevamos a las personas a Jesús. Ahora hay mucho más que podamos decir de Booz. Aquí más abajo dice que Él es un redentor, que Él es alguien que puede redimir a la familia. Y en la próxima predicación, Dios mediante, vamos a estudiar eso más. Pero en este momento vamos ahora a Ruth. ¿Y qué vemos en Ruth? Vemos la humildad de Ruth. Vemos la humildad de Ruth. Cuando Ruth y Noemí vuelven a Belén de Moab, parece que encontraron dónde quedarse. Muy bien, perfecto, tremendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No tenían esposos, no tenían hijos, no tenían de qué comer. Y eran los hombres los que eran los proveedores primordiales en las familias. Entonces, ¿cómo iban a sobrevivir? ¿Quién toma acción? Vemos que Ruth toma acción. En el versículo 12, ella pide permiso a Noemí para ir a recoger espigas en los campos. Y piensa en eso por un momento. Ella es una mujer adulta. Una mujer adulta, y aquí la vemos pidiendo permiso para ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué ella hace eso? Porque es una mujer humilde. Es una mujer que quiere honrar a su suegra, quiere respetar a su suegra. Entonces ella pide permiso, y en esta humildad que ella tiene, vamos a ver que se manifiesta de muchas formas diferentes aquí en el capítulo. Ella en pedir permiso para ir a recoger espigas nos muestra a nosotros que ella entendía algo de las leyes de Israel. Las mismas leyes que mencioné ahorita. Ella sabía que se suponía, ¿verdad?, que los dueños de los campos dejen a las viudas y a los pobres a ir a recoger espigas. Entonces, Ruth, ¿qué hacía ella en pedir a ir a recoger espigas? Ruth se estaba identificando voluntariamente con las personas más bajas de la sociedad, con los más pobres de la sociedad. Ella se estaba identificando con los pobres, se estaba identificando como las personas que no tenían nada. Los que tenían que ir a trabajar para sobrevivir, para recoger espigas que sobraban, para así poder comer. Y no le importa. No le importa identificarse con estas personas. Ella está dispuesta a ir a trabajar, a hacer un trabajo que en los ojos de muchos era un trabajo así, menos. Pero ella salía dispuesta. Y tampoco ella tenía una actitud de que merecía las cosas. Como decimos en inglés, entitlement.
Ella no tenía esa actitud. Ella estaba lista y dispuesta a trabajar. Y hermanos, esto era un trabajo difícil. Esto era trabajo duro. Era un trabajo afuera, bajo el sol. Era un trabajo que te da ampollas en las manos, que te causa dolor en la espalda. Recoger espigas que se han caído en el suelo, esos doblándose y levantándose, era muy difícil. Pero ella estaba dispuesta a hacerlo. Era una trabajadora muy dura, trabajaba fuerte. Y no solamente trabajaba fuerte, vemos que era una trabajadora humilde. Mira lo que dice su mamá en el versículo 2. Ella espera poder ir a recoger espigas, ¿dónde? En pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella sabía las leyes de la tierra. Se supone que a ella le dejaban por ley ir a recoger espigas, pero ella era realista. Ella sabía que era una moabita. Ella sabía que habían hombres ahí que no le importaban las leyes del Señor. Entonces estaba muy consciente que ella podría llegar a un campo y encontrarse con un mayordomo o con un dueño que le vaya a decir: no, tú no puedes trabajar aquí. Personas como tú no son bienvenidos aquí a este campo. Ella sabía que se podía encontrar con eso. Entonces vemos que su plan era ¿qué? Era salir en humildad. Era salir en fe, confiando y creyendo que el Señor le iba a proveer a una persona que le iba a demostrar gracia y favor. Esa actitud es muy diferente a una persona que tiene el plan de salir y decir: a mí me tienes que dejar recoger, esa es la ley. No me puedes decir que no. La ley lo demanda. Ella no pensaba así. Ella dijo: yo sé que hay personas imperfectas en este mundo, que hay personas que no le importan la ley. Voy a salir en fe. Voy a confiar de que el Señor va a proveer a alguien que me vaya a demostrar favor. Y así hizo. Así hizo. Ella salió en fe. Vemos en el versículo 2 aquí que ella era una mujer humilde y que también ella dependía del Señor. Y que sus intenciones eran tratar a los demás con humildad y con amabilidad. Esto también nos recuerda, hermanos, que la fe tiene patas, como quien dice, ¿verdad? Es una cosa decir: yo creo que Dios va a hacer esto por mí. Es otra cosa creerlo mientras vayas caminando en fe. Ella lo creía, ella confiaba de que el Señor iba a proveer una persona para ella y después salió en fe. Comenzó a caminar y el Señor honró a su fe. En la próxima escena, cuando ella llega al campo, vemos que ella hizo lo que dijo que iba a hacer. Llegó en humildad. En el versículo 7, cuando Booz habla con el mayordomo le dijo lo siguiente: ella es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Cuando llegó al campo, ¿qué hizo? Pidió permiso para trabajar. Hizo una petición humilde. Y una vez le dieron permiso, comenzó a trabajar y no dejó de trabajar. Trabajó duro, fuerte, no tenía miedo de ensuciarse las manos ni de sudar. Y esto no solamente era en la mañana. Vemos en el versículo 15 al 17 que después del almuerzo, ¿qué hizo? Volvió a trabajar. Yo después de almorzar me quiero echar una siesta. Ella dijo: no, hay que seguir, vamos a seguir trabajando. Esto no se trata de mí nada más. Estoy trabajando también para proveerle a mi suegra. En el versículo 7 dice que ella recogió una efa de cebada. ¿Cuánto es una efa? El autor no está diciendo la cantidad porque era muchísimo. Y claro, esto demuestra la generosidad de Booz. Pero ella aún tenía que recogerlo. Estaba en el piso. Él dijo a sus empleados: déjalo en el suelo. Pero ella lo tenía que recoger y ella lo tenía que desgranar. Entonces, ¿cuánto recogió? ¿Cuánto desgranó? Una espiga es entre 30 a 50 libras, hermano. Eso era como 2 semanas de trabajo que ella recogió en un día. Trabajó duro. Para darte una imagen, ¿han visto esas bolsas de comida de perro que son gigantescas, que son como así de alta? Que nada más de ponerlo en el carrito pesa y empujarlo pesa.
era así, una bolsa así de grande de espiga que ella recogió. ¿Y cómo ella lo llegó a su casa? ¿Cómo lo volvió a su casa? Cargándolo. Ella lo cargó a su hogar. Yo me canso de empujarlo en el carrito. Y lo cargó a su hogar. Una mujer dura, dispuesta a trabajar. Y hace esto por un día. ¿Trabajó tan duro porque fue un día nada más? No. Mira más abajo en el versículo 23. Dice que ella trabajó hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo. Entre ambas siegas estamos hablando de un periodo de 7 semanas. 7 semanas, todos los días, de la mañana hasta la tarde, ella trabajó de esta forma. Es una imagen de una mujer humilde, una mujer trabajadora. Y su humildad aún se ve por medio de su consideración hacia los demás. Cuando ella almorzó con Booz, ¿qué vemos al final del versículo 14? Que ella comió hasta que se sació y le sobró. ¿Y qué hizo con esas sobras? Versículo 18. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciado y se lo dio. Le dio sus sobras a Noemí. Ella podía tener la actitud de que, mira, yo soy la que trabaja. Yo estuve ahí matándome todo el día, dame esa comida que ya está preparada. Pero ella no llegó con esa actitud. Ella llegó lista para honrar a Noemí, lista para bendecirla y proveer para ellas. Es una mujer considerada. Y yo no quiero que perdamos esto. Ella era humilde, no tanto por lo que hacía, sino por la actitud de su corazón. Era parte de su carácter, era parte de quién era ella. Y hermanos, el carácter no se puede fabricar. Uno puede actuar por un tiempo, pero un carácter verdadero, una humildad verdadera, no se puede fabricar. Uno puede decir por favor con una mala actitud. Ella dijo por favor al mayordomo, pero sabemos que uno puede decir por favor y gracias con mala actitud, ¿verdad que sí? ¿Te puedes mover, por favor? Qué humilde, ¿verdad? Porque está diciendo por favor. No, es una actitud grosera. Salte, gracias. No, sabemos la diferencia. No es simplemente las acciones, no son simplemente las palabras. Es el motivo, es la actitud del corazón. Nosotros podemos trabajar con los motivos incorrectos. Podemos dar hasta comida a alguien que necesita comida y no hacerlo con un corazón humilde. Lo podemos hacer con un corazón lleno de orgullo. Lo podemos hacer con una falta de consideración. Entonces, una pregunta rápida. ¿Por qué haces las cosas que haces? Cuando demuestras bondad a alguien, ¿por qué lo haces? ¿Con qué motivo? ¿Porque quieres reconocimiento de los demás? O mejor dicho, cuando demuestras bondad a alguien, cuando eres generoso con alguien, ¿te molestas cuando nadie se da cuenta y nadie te aplaude? ¿Te molestas porque nadie va donde ti y te diga, wow, muy bien, bien hecho? Otra pregunta para nosotros considerar: ¿cuán dispuestos estamos para sacrificar nuestra comodidad para los demás? Porque eso fue lo que ella hizo por 7 semanas. Sacrificó su comodidad para así servir a su suegra. Entonces el autor quiere que nosotros veamos que Ruth no era humilde simplemente de boca o en acción, sino que realmente era una mujer humilde, una mujer trabajadora y leal y considerada. Y no podemos perder de vista, hermano, el problema más grande aquí. Ella era una mujer joven, sin esposo y sin hijos. De acuerdo a los estándares de este mundo, ella tenía muchas razones para preocuparse por su futuro. Ella tenía muchas razones para pensar en cómo podía hallar un esposo, cómo podía encontrar un buen hombre para casarse, porque tenía un futuro inseguro. Ella tenía muchas razones para quedarse en su casa preocupada y deprimida y sintiéndose sin esperanza por su futuro incierto. Pero eso no es lo que ella hace. Ella decide confiar en el Señor.
Ella pone su esperanza en el Señor y pide permiso a su suegra para salir a trabajar. En otras palabras, la humildad de Ruth la ayuda a ella a sentirse contenta, satisfecha con lo que ella tiene en ese momento en su vida. Le ayuda a ella a confiar en el Señor con su futuro. Ahora, está bien, muy bien para Ruth. ¿Qué significa esto para nosotros? Ella era una mujer humilde, tremendo. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Hermanos, la humildad no es algo que nosotros simplemente debemos tratar de tener. No es simplemente algo que debemos tratar de crecer en ella. No, la humildad es algo que necesitamos tener como hijos y hijas de Dios. Es algo en lo cual tenemos que crecer, tenemos que madurar en la humildad. No es opcional. Escuchen a Isaías 66, versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Piensa en eso por un momento. El Señor mira a aquellas personas que son humildes. Él mira a aquellas personas que se someten a su palabra, que se humillan ante su palabra y se someten a ella. Y mirar a las personas, eso conlleva un significado profundo. Mirar quiere decir que Él demuestra gracia y favor a esas personas. Yo quiero la gracia y el favor del Señor en mi vida todos los días. Se supone que todos la quisiéramos. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la humildad? ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La soberbia, el orgullo, ¿verdad que sí? El Señor mira que es humilde. ¿Qué dice la palabra que hace el Señor con aquel que es soberbio? Con aquel que es orgulloso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, el Señor resiste a los soberbios. Que quede claro, esto no quiere decir que simplemente ser soberbio simplemente es algo no bueno. No. Resistir quiere decir que si tú persistes en orgullo, si persistes en tu soberbia, si no te puedes dar cuenta de tu necesidad del Señor, entonces puede ser que estés demostrando con tu vida y con tus acciones que no conoces al Señor. No serás bienvenido en la casa del Señor. Eso es lo que quiere decir que el Señor resiste. No eres bienvenido, te va a resistir. Son palabras fuertes, pero es lo que dice la palabra del Señor. Y si eso es así, entonces, ¿cómo crecemos en humildad? ¿Cómo podemos crecer en humildad? ¿Cómo matamos al orgullo en nuestros corazones? Pues mira, no comenzamos mirando a nosotros mismos. No comenzamos siendo introspectivos, ni tampoco comenzamos en compararnos con otras personas. Tenemos que comenzar con mirar al Señor. Tenemos que fijarnos en el Señor. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor? Necesitamos entender realmente quién es Dios. Hermanos, hermanas, el Señor es santo. Él es perfecto. Él es el único en el universo que es digno de adoración y de obediencia y de alabanza. No hay nadie como Él. Él es el único. Y cuando nosotros entendemos que el Señor es santo, 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 como vemos en Isaías 6, ¿por qué se repite 3 veces? Es para comunicar que no hay nada ni nadie más santo que el Señor. Él es el único perfecto. Cuando entendemos eso, entonces podemos comenzar a evaluarnos a nosotros mismos honestamente. Pero Dios es el estándar, no lo que piensan los demás. Él es el estándar. La humildad viene cuando nosotros nos evaluamos a la luz de quién es el Señor. Cuando entendemos lo bello que es Él, lo santo y lo perfecto que es Él.
entonces podemos realizar o entender lo mismo que entendió Isaías. ¿Qué dijo Isaías cuando se encontró ante la presencia del Señor? ¿Qué dijo Isaías cuando estaba ante la presencia santa y perfecta de Dios? ¡Ay de mí! Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue su reacción? Sabía que lo que merecía era la muerte. ¡Ay de mí! Hermanos, Él entendía algo que nosotros no nos podemos olvidar, que ninguno somos dignos de pararnos delante del Señor. Él es santo y nosotros somos pecadores imperfectos. Nuestros intentos a la obediencia nos van a llevar al infierno si lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, hermanos. Nuestras mayores obras de bondad y de amor son como trapos de inmundicia ante el Señor si lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Nuestra esperanza solamente se puede hallar en Jesucristo. Él es el único que nos puede redimir del pecado y de la muerte. Por medio de su muerte en la cruz en nuestro lugar. Acuérdate, Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Y a través de la cruz nuestro pecado cae sobre Él y su justicia cae sobre nosotros. Por medio de fe en Cristo podemos ser perdonados y salvados. Pero para nosotros recibir su justicia, para nosotros recibir esa salvación, hermano, hace falta algo primeramente. Necesitamos humillarnos y reconocer que somos pecadores que necesitan un redentor. Sin humildad no hay salvación, no puede haber salvación porque no hay un entendimiento de nuestra necesidad de la salvación. Date cuenta que Ruth, ella conocía cuál era su condición real. Ella estaba muy consciente de su condición real. En este capítulo se repite la frase Ruth, la moabita, muchas veces. ¿Por qué? Porque el autor quiere que nosotros nos recordemos que ella no era parte del pueblo del Señor. Ella era una extraña, no pertenecía al pueblo del pacto de Dios. Ella misma lo dijo a Booz, versículo 10. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? En otras palabras, yo no merezco esto. No soy digna de esto. Y más adelante, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Aún no soy ni como una de tus criadas. Ella estaba muy consciente de su posición. Ella sabía que ella no merecía nada de lo que estaba recibiendo. Era lo suficiente humilde para reconocer que era una moabita fuera del pueblo de Dios. Y Booz era un hombre bondadoso y generoso. ¿Por qué? Porque él reconocía el amor del Señor por medio de su pacto con su pueblo. Y él sabía que Dios era fiel y bondadoso aun cuando el pueblo no lo merecía. También estaba consciente de la gracia de Dios. Entonces nosotros que estamos aquí, que conocemos a Cristo, hermanos, tú sabes que la única razón por la cual tú eres salvo es porque en un momento dado el Señor te ayudó a entender que sin Jesús no tienes esperanza. Es porque en un momento dado en tu vida el Señor te humilló. Te humilló. Te ayudó a creer y entender de que tú no puedes obedecer al Señor perfectamente. Tú no puedes seguir a Jesús lo suficiente bien para así ser salvo. Tu única esperanza y mi única esperanza es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Somos salvos porque en un momento dado el Señor nos humilló. ¿Y por qué? Como preguntó Ruth, Señor, ¿por qué a nosotros? Por la gracia de Él. No hay nada más, porque no lo merecemos. Es por amor y por gracia. Si estás aquí y no conoces al Señor, te quiero animar hoy
a que te humilles ante Dios, que reconozcas que eres un pecador y estás bajo el juicio del Señor. Y tu única esperanza es que el Señor te muestre gracia. Y mira, Él lo ha hecho por medio de Jesucristo. Si pones tu fe en Cristo, si te humillas y reconoces que necesitas un Salvador y pones tu fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz por ti, hoy puedes ser salvo. Lo único que podemos hacer es clamar al Señor en humildad, pidiendo que nos salve. Y si te arrepientas de tu pecado hoy y pones tu fe en Jesús, crees que Él murió por ti, que Él resucitó de la tumba, hoy tú puedes hallar ese favor. Hoy tú puedes hallar salvación. Hoy puede ser el día de salvación. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y poderosa. Pedimos que la utilice para así cumplir tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.